Vamos a comenzar la clase de hoy, o la consulta, ¿no? Porque este se supone es un espacio de consultas académicas, de atender algunas posibles o demandas directas que puedan hacer los estudiantes en relación a lo que en esta semana se debe haber desarrollado o se está desarrollando en el curso de filosofía. ¿Sí? Vamos a presentar un poco algunas ideas acerca del contenido de esta semana, como una forma de responder anticipadamente quizás algunas preguntas, ¿no? Ya, como he dicho hace 2 semanas, más bien disculpen por no haber estado presente la semana pasada, pero como les decía hace 2 semanas, ustedes tienen un material que deben estudiar, tienen a sus profesores que seguro han aclarado algunos conceptos, y por lo tanto yo lo que diga es complementario o abundará un poco en algo que ellos han dicho, tratando de justamente eso, ¿no? Atender a las demandas posibles que puedan tener los estudiantes en relación al tema y a lo que se debe haber desarrollado en el curso esta semana, ¿no? Estamos, para situarnos en, digamos, un desarrollo continuo de la presentación de la filosofía, estamos en este momento presentando una breve historia de la filosofía, ¿no? La primera semana se presentó el concepto, algunas cosas que aclararan lo que es la filosofía, una, digamos, presentación, pero así muy, muy elemental de las disciplinas y de los temas que abordan cada una de las disciplinas filosóficas, ¿no? De las características de la actitud filosófica, y de ahí venía pues esto, ¿no? Una breve historia de la filosofía. Una breve historia que la semana pasada contemplaba la época antigua, ¿no? Esto en un esquema que es el más general, el más habitual, que nos presenta la historia dividida en 4 partes, 4 épocas, 4 etapas, desde la aparición de la filosofía, que en Occidente se juzga que se da en el siglo VI antes de Cristo, en Grecia, en una de las ciudades griegas que son de estas ciudades que digamos, se desarrollan en la periferia de Grecia, en Asia Menor, ¿no? Bueno, considerando como punto de partida eso, ¿no? El siglo VI antes de Cristo, este esquema nos presenta 4 etapas de la filosofía, ¿no? La etapa antigua, la etapa medieval, la etapa moderna y la etapa contemporánea. La etapa antigua, a su vez, está dividida en periodos, aunque en el material no se abunda en eso. Sin embargo, digamos, cualquier presentación, por breve que sea, de la historia de la filosofía en Occidente nos presentará más o menos un esquema así, ¿no? Antigua y periodo, pues, periodo cosmológico, periodo antropológico o socrático, periodo de los grandes sistemas y periodo helenístico romano, ¿no? Dado el tiempo breve que se tiene en el curso, de toda esa época antigua solamente se ven 4 pensadores, de los cuales además se presentan digamos, en grandes trazos sus ideas principales o sus teorías principales, ¿no? Pero así a grandes rasgos, ¿no? En líneas muy generales. ¿Qué autores son los que se presentan ahí, no? Está Sócrates y los sofistas, que si atendiéramos al esquema y a la periodización, ¿no? Diríamos que estamos en el periodo antropológico socrático.
y luego se nos presenta a Platón y Aristóteles, que en este esquema de periodización se sitúa en lo que se conoce como el periodo de los grandes sistemas, ¿no? Y luego se salta hasta el mundo moderno esta semana, ¿no? No se, no se desarrolla, digamos, la época medieval, ¿no? Y pasamos de frente de la época antigua a la época moderna, ¿no? Claro, hay que recordar, por lo menos, ¿no? A dos autores que son conocidos de la época medieval. No quiere decir que sean los únicos filósofos de la época medieval o los únicos autores que destaquen en la época medieval. Pero digamos, son los más conocidos, de los que más sabemos, de los que más informa, como son pues San Agustín, que digamos estaría en los inicios de la época medieval, algunos lo colocaría como un tránsito, ¿no? de la época antigua a la medieval, y que tiene que ver pues con este momento en el que el cristianismo ya ha tenido un cierto desarrollo y comienza a configurar el pensamiento, ¿no? en Occidente, y donde un pensador importante para configurar el pensamiento en Occidente en esta época es pues San Agustín, ¿no? que hace que el cristianismo no solamente sea una forma de vivir, sino también una forma de pensar, ¿no? Los cristianos que comenzaron siendo una secta judía se han transformado ahora en un gran movimiento y luego se convertirán en, en la iglesia del Imperio Romano, ¿no? Serán incorporados al imperio, convertidos en religión oficial, y a partir de ahí pues configurar toda la manera de pensar en Occidente, ¿no? Y el cristianismo trae cosas nuevas, ¿no? Si bien es cierto, toma algunas ideas de los filósofos griegos, sin embargo, digamos, los cristianos traen consigo cosas, ideas nuevas, ¿no? Ideas que además convertidas en centrales, en básicas, en fundamentales, obligan a repensarlo todo, ¿sí? Como va a suceder, ¿no? Pasan los siglos, pasa casi un milenio, y el cristianismo ha venido teniendo digamos, un desarrollo dentro de toda este espacio geográfico, político, cultural que es Occidente y religioso, ¿no? Y de repente se da lo que se suele identificar como un momento de transición, ¿no? entre la época medieval y lo que será luego la época moderna, que es lo que se suele llamar como renacimiento, donde una de las cosas que caracteriza a este momento es el estar ensayándose nuevas formas de pensar, ¿no? Aparece un momento en que por distintas razones se repiensan muchas cosas, se incorporan algunas nuevas ideas, ¿verdad? Pero motivados por el redescubrimiento de los propios griegos, ¿no? Lo del Renacimiento refiere un poco a eso, ¿no? A cómo es que
volvemos hacia lo iniciado por los griegos. Además hay que recordar que los modernos, al comienzo de la modernidad, estos renacentistas, pero luego sobre todo los modernos, van a pensar toda esta época en que el cristianismo ha dominado en la esfera del pensamiento y que esto configura la sociedad medieval, pues ven toda esta época como una época oscura, ¿no? Frente a la cual se posicionan algunos renacentistas, pero sobre todo los modernos, ¿no? Como lo nuevo, ¿no? Una nueva manera de pensar y por lo tanto una nueva época, ¿sí? Y además una época que confronta con los medievales, ¿no? Con el medieval cristiano. Sí, y una nueva época en la que las ideas centrales que configuraban la época anterior son desplazados por ideas centrales que van a constituir el núcleo de el pensamiento moderno, lo que ha dado lugar a que se hable de el proyecto moderno, ¿no? Se diseña, ¿no? Un nuevo modo de pensar, se proyecta, ¿no? Un nuevo tipo de sociedad, ¿no? Que además debe hacer posible la realización de ciertos objetivos que los modernos parecen haberse trazado, ¿no? Pero lo interesante acá y lo que nos interesa en el terreno de la filosofía es esto, ¿no? Cómo creencias básicas son revisadas, son resignificadas, creencias nuevas son incorporadas, etcétera, ¿no? Esto es, pues, el siglo XVI-XVII. Se hace, en este esquema se suele hacer iniciar la modernidad en el siglo XVII, pero esos en los últimos tiempos has venido, sí, venido cuestionándose o revisándose, ¿no? Porque no ha faltado quienes comiencen a dar cuenta que muchas de las ideas que se consideran nucleares en el pensamiento moderno, ¿no? Y fundamentales para entender el proyecto moderno, ya se encuentran, si no instituidas como creencias nucleares, por lo menos sí comienzan a introducirse y a dotarles de una cierta significación en el siglo XVI, ¿no? Pero para efecto del esquema que nosotros estamos desarrollando, la filosofía moderna comprende entre el siglo XVII y XIX, ¿no? Que es lo que además está presente en el material que ustedes tienen. Y aquí juega un papel muy importante algunos filósofos que luego quedarán reconocidos como filósofos claves para entender la modernidad, ¿no? Como los que dan, ¿no? Lugar a esta nueva época, ¿no? Igual podríamos hacer una breve historia de la filosofía moderna. Esto implicaría tratar muchos autores, pero se han elegido, digamos, 4 para dar cuenta de esta época, de esta etapa, ¿no? De la filosofía. Está Descartes, está John Locke,
David Hume y Immanuel Kant, ¿no? Los 4 autores son los que se van a presentar en el material y como filósofos nucleares de la modernidad, o sea, filósofos que le dan a la modernidad, ¿no? Una significación, digamos, ¿no? Que permite diferenciarla de las épocas anteriores. Claro, mirado desde la contemporaneidad, podemos tomar cuenta de las ideas, métodos, forma de pensar de estos filósofos modernos y reconocer allí ciertas características, ¿no? Ustedes tienen el material un poco presentadas algunas de esas características. Yo voy a centrar mi atención en los autores, particularmente en Descartes, un poco para mostrar por qué decimos que estamos frente a una nueva época y cuál sería eso que caracteriza de manera diferencial la época moderna de las anteriores, ¿no? Entonces comencemos un poco. Descartes. Es interesante hacer notar lo siguiente, ¿no? Descartes, si sea el discurso del método o meditaciones metafísicas, que son sus 2 obras más importantes, más influyentes y más comentadas, en ambos comienzan con una afirmación que supone un gran cambio, un cambio radical, ¿no? Porque supone una ruptura con el pensamiento anterior y con, digamos, la forma en que la idea que vamos a presentar configura de por sí ya una sociedad diferente, ¿no? Descartes comienza diciéndonos que lo mejor repartido que está en el mundo es la razón, ¿no? Que, digamos, atendiendo a la razón, ¿no? Todos somos iguales. Si lo mejor repartido que está en el mundo es la razón o el sentido común, pues bien, todos somos iguales. Esta idea de que todos, ¿no? Tenemos sentido común o razón, que la razón está presente en todos los seres humanos, en todos los hombres, dista pues de las épocas anteriores donde se afirmaba que no todos, no en todos, digamos, el sentido común o la razón se encuentra presente, ¿no? Y actuando. Baste recordar argumentos que provenientes de Occidente se presentaron, por ejemplo, para justificar o pretender justificar el dominio de las comunidades y de los hombres en América, ¿no? De la forma como se pretendió justificar la esclavitud a la que se le quería llevar, para ver pues justamente que esto sí constituye un elemento central, ¿no? Y de cambio.
Recordarán ustedes, ¿no? En la época antigua, gente como Aristóteles decía que hay hombres que por naturaleza mandan o son hombres libres y por naturaleza hay hombres que son esclavos. Y que una clave para distinguir, ¿no?, a uno de otros era pues la razón, ¿no?, la capacidad de deliberación. Bueno, ahora se nos dice que esto es lo mejor repartido que hay en el mundo, ¿no? Y que a partir de la afirmación de la razón, sí, yo ya no necesitaría que alguien me diga, pues, en qué debo creer, ¿no? ¿Qué es lo que debo considerar como verdadero, ¿no? Que yo no necesito que una autoridad sea a la que se tenga que apelar para reconocer, ¿no?, una creencia como verdadera, ¿no? Yo, a partir de mi razón y del uso que yo haga de ella, puedo determinar qué es lo que voy a asumir como verdad, ¿no? ¿Qué es qué es aquello que yo pueda reconocer como tal, ¿no? Que la razón, ¿no?, digamos, usándola, puedo yo determinar qué es la verdad. La verdad entendida como certeza, ¿no? Como diría Descartes, como aquello que se muestra claro y evidente, ¿no? Es la razón. Yo ya no necesito, ¿no?, de alguien externo a mí, para ser más directo, ¿no? La Biblia, siendo un texto sagrado, se asumía en la época medieval como autoridad, ¿no? Como aquella instancia a la que deberíamos acudir cuando quisiéramos determinar la verdad, ¿no? Y que, digamos, frente a la verdad establecida por ella, cualquier otra posibilidad debe quedar cerrada, ¿no? No, ahora se nos está diciendo que es la razón, nuestra razón, la razón que está en cada uno de nosotros, la que debería determinar qué es la verdad, ¿no? Esto supone un revés duro para con el cristianismo, ¿no?, que en la época medieval, ¿no?, más bien colocaba su atención no en la razón, sino en la fe. ¿Sí? Entonces ahí hay un cambio significativo que no se debe perder nunca de vista, ¿no? Todos los hombres tienen por igual la razón o el sentido común. Ahora bien, ¿qué me dicta la razón? Sí, ustedes seguro han escuchado hablar de la famosa duda metódica, ¿no? Es decir, frente a la duda escéptica, sí, Descartes va a asumir una relación muy peculiar, ¿no? Ustedes saben, el escepticismo es, digamos, la corriente que afirma que no es posible el conocimiento, ¿no? Sea porque la razón no es suficiente como
fuente, como posibilidad de determinar, ¿no? La verdad, ¿no? O sean la experiencia misma, que suele engañarnos. Y entonces lo que él está diciendo, o lo que va a hacer Descartes es asumir, ¿no? esa consideración escéptica, ¿no? Que debemos dudar de todo, ¿sí? Y radicalizarla. Es más, Descartes para radicalizar la duda, llevarla a, digamos, a su forma más extrema, introduce, ¿no? Una figura, ¿no? La del genio maligno. Es decir, pensar en la posibilidad de que exista un genio maligno, una divinidad engañadora, y que nos está haciendo creer, ¿no? Cosas que en realidad no son como si fueran, ¿no? Claro, si existiera un genio maligno, ¿verdad? Y fuéramos conscientes de la presencia de él y la forma en que éste puede actuar en nosotros, tendríamos que dudar de todo, ¿sí? Porque este genio maligno puede hacer creer que yo, por ejemplo, estoy aquí sentado frente al computador y ustedes sentados igual frente a su computador o su teléfono o cualquier medio que permita tener esta reunión virtual. Bueno, puede ese genio maligno hacernos creer que estamos interactuando cuando de repente no, ¿no? Y entonces él lo que plantea es eso, ¿no? O sea, frente a esa posibilidad, la duda, ¿no? La duda se radicaliza, digamos, ¿no? Y recordarán ustedes que se nos dice, pues, que radicalizando la duda, de repente comienza a mostrarse como evidente, como verdadero, por lo tanto, ¿no? El que yo soy una cosa que piensa. Es más que la afirmación, ¿no? Porque al final de cuentas, nuestras afirmaciones dan cuenta de la forma en que pensamos o representamos las cosas, ¿no? Los enunciados que nosotros expresamos dan cuenta de el hecho efectivo o hecho posible que nosotros estamos afirmando, ¿no? Como hecho, valga la redundancia, ¿no? Hecho posible o hecho efectivo. Pues bien, cuando yo digo, ¿no? Cuando afirmo, cuando presento el enunciado, pienso, luego soy, esto tiene que ser verdadero, ¿no? Porque la duda es pensar. Si yo estoy dudando, si hay un genio maligno que me está engañando, eso mismo está afirmando que yo pienso, ¿no? El hecho de engañarme por parte de un genio maligno implica que estamos reconociendo que pensamos, ¿no? Pensamos, por lo tanto, algo somos. Podemos dudar del cuerpo que nuestros sentidos parecen estar diciéndonos que son. Podemos engañarnos, ¿no? Respecto de algunas consideraciones o ideas que podemos hacer de nosotros mismos, pero en cualquier caso, lo que no podemos negar es que somos un algo pensante, ¿sí?
Y nuevamente, aquí hay algo interesante a lo que deberíamos atender, ¿no? Somos una cosa que piensa. Y esto es lo más evidente para Descartes. Es eso que constituye, ¿no? Una verdad, y además no cualquier verdad, sino una verdad fundamental. Bueno, Descartes habría dicho que en realidad lo que él estaba buscando era esto que dice Arquímedes respecto a las posibilidades de mover la Tierra, ¿no? Dame un punto fijo y moveré la Tierra, ¿no? Dame un punto fijo, dame una base desde la cual, apoyado en ella, yo pueda, ¿sí? Lograr levantar todo, ¿no? Pues bien, esa verdad fundamental, ¿no? Ese punto fijo, esa es esta verdad, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? Este enunciado está dando cuenta de algo que se considera como verdad, cierto, indubitable, de lo cual no quepa duda, ¿no? Pienso, luego existo. Y es interesante, ¿por qué? Porque esto coloca en el centro al hombre como cosa pensante, eso sí, pero coloca al hombre. Hay que recordar que en la época cristiana el centro no es el hombre, el centro es Dios. Y la verdad, la realidad, aquello que se considera como forjador de todo, ¿no? Como origen de todo, es el Dios, ¿no? Dios es la verdad. Pero de repente ya ha venido Descartes y nos ha dicho, no, ¿no? Si hay algo que podemos afirmar como la verdad, eso es que soy una cosa que piensa, soy una cosa pensante, soy una res cogitam, ¿no? Y entonces, ¿cómo queda Dios? ¿No? De hecho, Descartes va a reintroducir a Dios, o digamos, va a reconocer también a Dios como algo realmente existente, y lo va a hacer a partir de afirmar, ¿no? La presencia en nosotros de ideas innatas. Ustedes recordarán, y seguro sus profesores se los han presentado o se los van a presentar, que para Descartes pensar es tener ideas, y tener ideas nos obliga a revisar, ¿no? Y a reconocer que hay varios tipos de ideas, ¿no? No hay un solo tipo de ideas, ¿no? Varias clases de ideas. Ideas que tienen su origen en la experiencia, ideas que son elaboradas por nosotros a partir de estas ideas que tendrían su origen en la experiencia, pero que hay un grupo de ideas que ni parecen tener su origen en la experiencia, ni parecen ser elaboradas por nosotros, no, sino ideas que estarían desde siempre en nosotros. Innato se refiere a eso, ¿no? Cómo habrían ciertas ideas que estarían desde siempre, desde que nacemos, innata, ¿no? Nata, innata, nacido, ¿no? No tendrían su origen en nosotros porque están desde siempre en nosotros, ¿no?
están allí presentes. ¿Sí? No provienen de los sentidos, no provienen de la imaginación, ¿no? Y esto es importante para Descartes, ¿no? Porque cuando uno revisa el pensamiento, podría decir él, descubre, por ejemplo, ideas como la idea de perfección o la idea de infinitud. Y ninguna de estas ideas parece, pues, o bien poder explicarse a partir de señalar como origen los sentidos y la experiencia sensible, o tampoco podría señalarse como origen la razón, ¿no? En este caso no se podría pensar como una elaboración de nosotros, ¿no? Y además tomando en consideración esto, ¿no? Que es muy importante. El efecto no puede ser superior a la causa. O sea, todas las ideas tienen una causa. Y esa causa, ¿no? Produce un efecto, o bien el efecto que produce es igual a la causa o inferior a ella, pero en ningún caso puede ser superior, ¿no? Y si yo tengo la idea de perfección, la causa tiene que ser, pues, proporcional a eso, ¿no? No puede ser que la causa sea algo imperfecto, ¿no? Si yo tengo la idea de perfección, no puede ser la causa algo imperfecto. Y nosotros, por eso mismo, no podríamos ser causantes de ellas, ni los objetos que, ni la experiencia no, nos podría informar de algo perfecto, no nos informa de algo perfecto, y por ello mismo no puede tener estas causas, ¿no? Y claro, la única posibilidad que para Descartes existe es que si yo tengo la idea de perfección, lo que ha causado esa idea tenga que ser necesariamente perfecto. Y solo se predica la perfección de Dios, ¿no? Y que en razón de ello podríamos afirmar que, es, que esta idea ha sido causada, pues, por Dios, ¿no? Puesta en nosotros por Dios, ¿sí? Y entonces, esto le permite a Descartes introducir a Dios y a la existencia de Dios como algo de lo cual se puede también afirmar que es cierto, ¿no? Y ahí tendríamos, digamos, una sustancia pensante, cogito ergo sum, da cuenta de ello, ¿no? Una res cogitan, y tengo una sustancia divina, una res infinita, una cosa que infinita, perfecta, que justamente es la que habría dado lugar a la idea de perfección e infinitud que tengo, ¿no? Y entonces, claro, tenemos res cogita, res infinita, ¿no? Pero el hombre y el mundo en general eh, eh, existe para Descartes, ¿no? Es más, si Dios es bueno, no podría permitir que yo me engañe creyendo que el mundo es cuando no es, ¿no? O sea, no podría, digamos, Dios o la divinidad, siendo que la divinidad tiene que ser buena, no podría estarme engañando o permitiendo que yo me engañe, creyendo que, por ejemplo, tengo un cuerpo y en realidad no lo tengo, ¿no?
Es decir, tengo una res extensa, porque el cuerpo para Descartes es extensión. Y no puede ser que pues, esto sea un engaño. Es más, aquí hay una cosa que es muy importante recordar, ¿no? El cuerpo es extensión. La naturaleza es extensa. Esta es otra de las cosas que constituyen un elemento novedoso, central, radicalmente diferente a lo anterior, ¿no? Y por lo tanto, profundamente revolucionario, ¿no? La naturaleza vista como algo extenso, ¿no? La extensión como una característica de todo aquello que sí existe como mundo o como naturaleza, ¿no? Es extensión, ocupa un lugar, ¿no? O sea, la naturaleza ha sido reducida a la mera extensión. Y al reducirla a lo meramente extenso, se abre la posibilidad de su manipulación, que es un poco lo que le debemos a gente como Descartes, ¿no? Y le debemos porque sin esta concepción, ¿no?, de la realidad como extensión, el cuerpo como algo extenso, no podríamos actuar con seguridad respecto a nuestra posibilidad de conocimiento del mundo, ¿no? Si la realidad es extensa, yo puedo dar cuenta de ella con exactitud. Es decir, puedo tener un conocimiento verdadero, exacto. Verdadero en cuanto a exacto, ¿no? Y de ahí que la física deje de ser una disciplina metafísica, valga, aunque parezca contradictorio, ¿no? Si uno lee el texto de Aristóteles que lleva por título La física y lo compara con los textos que en el mundo moderno se van a ir elaborando y van a ir denominándose como física, ¿no? Y puede uno ver que, claro, se ha cambiado el concepto de naturaleza, ¿no? Las naturalezas, al concepto, a la idea de naturaleza, se le ha sustraído toda connotación que pueda dirigir la atención a consideraciones sagradas respecto de la naturaleza. La naturaleza deja de ser la sagrada para ser reducida a cuerpo, ¿no? A extensión, ¿sí? Eso tiene un aspecto que va a ser muy importante, ¿no? Para los modernos y para los que hemos venido después, ¿no? Porque dado que la naturaleza es extensa y gracias a ello yo puedo conocerla, conociéndola puedo dominarla. La idea moderna de que se puede dominar la naturaleza, la idea moderna de que la clave para el dominio de esa naturaleza es el conocimiento, conocimiento al que llamaremos científico, ¿no? Y entonces hay eso, ¿no? O sea, la introducción de un sentido respecto a la naturaleza o la resignificación de lo que se entendía por naturaleza, ¿no? O sea, dándole un sentido que antes no tenía, ¿sí? Y bueno, entonces tenemos ahí eso, ¿no? Seguro después vamos a tener que volver a Descartes por lo que viene después, ¿no? Así es que dejémoslo un ratito por ahí. Descartes comienza pues a exponer
esta nueva manera de pensar, esta nueva manera de ver al hombre, al mundo, y en gran medida también a la religiosidad, ¿no? A la religión, porque como hemos dicho, ¿no? Esta idea de que, por ejemplo, la naturaleza es mera extensión, lleva con el paso del tiempo a lo que se conoce como una desacralización del mundo, ¿no? Es decir, a perder eh, eh, toda consideración de la naturaleza como algo sagrado, ¿no? No, la naturaleza es res extensa, objeto, cosa, ¿verdad? Y a través del conocimiento, el conocimiento entendido como describir esa realidad extensa, dar cuenta de ella, ¿no? Ese conocimiento es diferente, diferente a lo que los anteriores afirmaban como conocimiento, más aún ese conocimiento que es en el mundo moderno y luego en el mundo contemporáneo le hemos dado una enorme importancia, ese conocimiento que llamamos científico, no es más que esto de lo que nos está hablando Descartes, ¿no? De ese conocimiento que hacemos de la res extensa y que puede ser conocimiento preciso, ¿sí? de esta naturaleza y conocimiento que puede permitirnos modificar, transformar, cambiar, ¿no? El mundo, ¿no? Hay que pensar en eso, ¿no? El conocimiento entendido no en términos de la búsqueda de comprensión de la naturaleza, sino el conocimiento entendido como eh, eh, la posibilidad de dominar la naturaleza, ¿no? Donde el dominio de ella, además, se entiende que es la clave para conseguir el bienestar de los hombres, ¿no? Al final de cuentas, si logramos conocer la naturaleza, ¿no? Podemos modificarla, transformarla, cambiarla, tomar la naturaleza a partir del conocimiento que de ellas hacemos como un recurso para producir cosas, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, solemos hacer, ¿no? Entonces, es convertir a la naturaleza en objeto, convertir esa realidad extensa en objeto, ¿no? Objeto de conocimiento y a partir del conocimiento, objeto de transformación también, ¿no? O sea, convertir todo prácticamente en recurso en la medida en que podamos tomar conocimiento, ¿no? Hacer conocimiento de ello. Saltemos un poquito. Nos piden ahora hablar de dos figuras. Claro, se nos presentan de manera diferente, pero están unidas, ¿no? Que son John Locke y David Hume. ¿Qué los une? Aquello que da lugar a hablar de empirismo. Si Descartes, y por la importancia que le otorga la razón, la centralidad que tiene la razón, ¿no? Y el conocimiento que a partir de ella podemos lograr, ¿no? Que es el conocimiento científico, se le conoce como racionalista y están pues estos a los que se van a denominar empiristas, ¿no? Un ratito, por favor. A John Locke se le considera como fundador
empirismo moderno, ¿no? ¿Y qué cosa es ser empirista? Se dice empirista aquel que afirma que la fuente de conocimiento es la experiencia y que todo conocimiento, ¿no? Toda idea, toda creencia, toda representación debe poder reducirse a experiencia, ¿no? A experiencia, ¿no? Eh, nosotros tenemos experiencias, es decir, entramos en contacto con una realidad a partir de los sentidos son estimulados por algo que va a llevarnos a nosotros a construir o a que surja en nosotros ideas o creencias, ¿no? O sea, toda creencia, toda idea debe al final de cuentas poderse reducir a la experiencia hecha por un sujeto, ¿no? Es decir, este sujeto ha tomado contacto con una realidad sensible, estímulos que hieren nuestros sentidos, y esto ha llevado a que tengamos posibilidad de lograr una representación, ¿no? Una creencia de aquello que terminamos afirmándolo como realidad empírica, ¿no? Como realidad que los sentidos informan. Ahora bien, en el caso de John Locke, esta idea de que todos nuestros conocimientos tienen su origen directo o indirecto, pero en última instancia tienen su origen en la experiencia, lo lleva pues a cuestionar el ignatismo kantiano, ¿no? Disculpen, el ignatismo cartesiano. Recuerden, ¿no? Estamos hablando de Descartes y que para él habrían ideas innatas. O sea, ideas que han estado desde siempre en nosotros, ¿no? Y dentro de las cuales encontramos ideas que la posibilidad de establecer su origen o causa pasa por afirmar la existencia de Dios, ¿no? Pues bien, en el caso de John Locke y de Hume, digamos, no es así, no hay ideas innatas, no hay un contenido en nuestra mente desde que nacemos. Vamos haciéndonos de un contenido, ¿no? Para dar cuenta de esta idea, ¿no? De que nosotros no nacemos con un contenido previo, con ideas innatas, sino vamos haciendo ese contenido con el paso del tiempo y donde la clave está en la experiencia. Para expresar esto, Locke formula esta afirmación, ¿no? Y esta manera de entender esto. La mente es como una tabula rasa. La mente es como como un papel en blanco, ¿no? Cuando nacemos no hay nada en ese papel en blanco, no hay nada en esa tabula rasa, ¿no? No hay nada. Vamos, a partir de la experiencia, logrando que en ese papel comiencen a imprimirse grafías o signos, ¿no? Bueno, no es una experiencia seguro para ustedes frecuente o habitual, pero digamos, ¿no? Lo ha sido para sus padres, para mí. El tener que escribir en una máquina de escribir, valga la alusión a esto, ¿no? O sea, antes
Los que estábamos, por ejemplo, en la universidad, necesitábamos para presentar nuestros trabajos y presentarlos no escritos, no manuscritos, sino escritos en esto que se llamaban máquinas de escribir, ¿no? Que ahora ya no veo mucho, pero digamos, todavía cuando yo recién ingresé a la universidad, lo primero que tuve que comprarme fue una máquina de escribir, ¿no? Una Olivetti. Esa era la marca, digamos, de la que yo pude comprarme, ¿no? Poco tiempo llegarían computadoras, ¿no? No soy tan viejo, pero digamos todavía en la época que yo ingresé a la universidad, era necesario, ¿no? Contar por lo menos con una máquina de escribir para presentar nuestros trabajos más pulcros, más claros, ¿no? Bueno, ustedes tienen una máquina de escribir, la máquina de escribir, así como la laptop que tienen ustedes ahí a la mano o su computadora de mesa, tenía pues ahí digamos, un teclado, ¿no? Se apretaba una tecla y había todo un mecanismo que hacía que el linotipo se le llamaba a cada letrita que había sido reproducida en metal y que se colocaba ahí en una cosita que luego golpeaba, ¿no? Esta letra golpeaba una cinta, había un rollito detrás de la cinta donde se colocaba el papel, ¿no? Y entonces golpeaba y quedaba una huella en el papel, ¿no? Si el papel que habíamos puesto blanco, de repente terminaba con grafías, ¿no? Algo así, digamos, es nuestra, nuestra experiencia, ¿no? Más o menos tendrían ustedes que imaginarse algo así, ¿no? O cuando ustedes utilizan su laptop, aprietan una teclita y si tienen en Word y han abierto una hoja, de repente aparece ahí una grafía, ¿no? Una letra, ¿no? Y conforme va usted apretando, usted va componiendo palabras con esas grafías, ¿no? Y las palabras refieren a las cosas, digamos, ¿no? Pues bien, algo así pasaba con nuestra mente, ¿no? Estaba en blanco y merced a experiencias, a estímulos que sufren nuestros sentidos, que experimentan nuestros sentidos, se va produciendo un contenido en nuestra mente, un percepto, ¿no? Digamos, algo que comenzamos a percibir. Aparece pues esto, la posibilidad de la experiencia, ¿no? De la llamada experiencia sensible. Entonces, así se explicaba, ¿no? Nuestra mente no está en blanco, disculpen, nuestra mente está en blanco, no está con ideas innatas como piensa Descartes, ¿no? Está en blanco. Y toda idea que hay en nosotros se ha producido de esta manera, ¿no? Contacto con algo, contacto con un estímulo por parte de nuestros sentidos y la generación de una idea, ¿no? De una idea. Y claro, pero no todas las ideas tienen su origen, digamos, directo de una experiencia, ¿no? No. Se van produciendo ideas en nosotros a partir de la experiencia, ideas, ¿no? Se van produciendo y luego esas ideas que tenemos en nuestra mente se van combinando. ¿Qué o quién las combina? Pues la razón. La razón, ¿no? La razón interviene combinando esas ideas, ¿no? La razón va combinando esas ideas y formando nuevas ideas. Esa era un poco la forma en que se buscaba explicar cómo van apareciendo los contenidos en nuestra mente, ¿no?
no hay ideas innatas, ¿no? Entonces lo que se ha querido resaltar en el material es eso, ¿no? Cómo a partir de Descartes, que coloca el cogito como elemento central, la mente, pero la mente llena de ideas, luego vienen los empiristas y le dicen, pues bueno, esas ideas tienen su origen en la experiencia. Directamente, ¿no? Estímulos en los sentidos o indirectamente, las ideas que, ¿no?, hemos logrado a partir de la experiencia se combinan con la intermediación de la razón, con el papel que va a jugar la razón en ese proceso de combinar, mezclar y producir nuevas ideas. Claro, aquí lo que se quiere hacer notar son dos cosas, ¿no? Son dos cosas. Primero, la crítica que se va a hacer de Descartes. No hay ideas innatas. Pero ojo, la experiencia ha generado ideas. Y hablar de ideas es hablar de un contenido en nuestra mente. ¿Sí? Y de repente viene lo otro que se quiere hacer notar, ¿no? Que estas ideas tienen su origen en nuestra experiencia. Pero ahí viene un problema, que es el que va a llevarnos hacia Hume. ¿Sí? Hablar de experiencia es hablar de un contenido mental, ¿no? Y la pregunta es si podemos, a partir de la presencia de ese contenido mental, afirmar, por ejemplo, que hay una realidad externa a mí. Ya esto lo había tratado Descartes, ¿no? Tengo ideas que provienen de la experiencia, ¿sí? Pero recuerden que la experiencia puede ser engañosa, ¿sí? Tengo ideas que mi imaginación produce, ¿verdad? Y tengo ideas innatas, ¿sí? Recordemos que para Descartes las ideas innatas hacen posible que podamos afirmar la existencia de Dios, y la existencia de Dios hace posible que yo pueda afirmar que existe el mundo, porque el mundo que experimento, el mundo en el que me muevo, no puede ser un engaño, porque si Dios existe y es bueno este mundo, y además yo afirmo como real, no puede ser que no lo sea. Pues bien, vienen los empiristas y dicen, bueno, ahí hay un problema, ¿no? Un problema que comienza con la afirmación de las ideas innatas, que no se justifican, solo se enuncian y se pretenden luego, a partir de ellas, validar la existencia de Dios. Y segundo, que no está claro que el mundo exista. Si por existencia entendemos la, la realidad, el mundo como realidad y esa realidad como independiente de mí, no está claro. ¿Sí? No está claro. Y eso es lo que va a desarrollar Hume, ¿no? Al igual que John Locke es un empirista, por lo tanto nos dice que todo nuestro conocimiento tiene su origen en la experiencia y el límite de todo conocimiento, del conocimiento y la experiencia, pero también, y a partir de ello, va a cuestionar dos ideas que parecen estar afirmando algo como independiente
de mí como realidades independientes, ¿no? La idea de causa y la idea de sustancia. La idea de causa, ¿no? O sea, nosotros tendemos a pensar relaciones causales entre las cosas, ¿no? Un ejemplo clásico en esto ha sido esto de, usted tiene una bolita, ¿no? Que la hace girar, ¿no? Y tiene otra bolita a la que esta que usted ha hecho girar comienza a acercarse, ¿no? Y que una vez llega a estar cerca, lo más cerca de ella, esta por alguna razón comienza a moverse. Si alguien nos preguntara, ¿no? ¿Por qué esta segunda se ha comenzado a mover? Diríamos que la razón por la que la razón o la causa por la cual se ha comenzado a mover es la primera, ¿no? La causa del movimiento de la segunda es el movimiento que ha tenido la primera, ¿no? Cuando en realidad nosotros no vemos algo así como la causa, ¿no? La causa no es algo que forme parte de nuestra experiencia, ¿no? Es algo que estamos nosotros introduciendo. Lo que yo veo simplemente, y si me ciño estrictamente a describir lo que veo, ¿sí? Es eso, ¿no? Una bolita que se mueve, que por alguna razón, al acercarse a la otra, esta otra comienza a moverse. Y que yo atribuyo al movimiento de la segunda el tener su causa en la primera. Pero yo le atribuyo eso. Esto no es algo que se pueda afirmar como real. Igual, ¿no? Sea, digamos, Aristóteles hablaba de la sustancia como un algo, ¿no? En el cual están todas las cualidades. Hay un conjunto de cualidades que tiene ese algo, pero habría un algo que sostiene a todas esas cualidades, ¿no? Bueno, pero ese algo yo no lo veo. Nuevamente, yo atribuyo que hay algo, ¿no? O sea, hay algo que tiene todas estas cualidades y que asumo que todas estas cualidades están como adheridas a eso, ¿no? O cuando se habla de la esencia de algo, ¿no? ¿Qué es lo esencial? ¿No? Pero entendiendo por esencial la presencia de un algo, ¿no? Que lo define, por ejemplo, ¿no? Bueno, no, yo lo que tengo, por ejemplo, ¿no? Digamos, si alguien me dice, ahorita yo tengo acá un gatito, ¿no? Un gatito y me dice, bueno, ¿y qué es un gato, no? ¿Qué es esto? ¿A qué alude la palabra gato? ¿Alude a qué? ¿Al color? Hay gatos de diferentes colores. ¿Al tamaño? ¿A qué? Podríamos decir, no, el color es una característica del gato, pero no es el gato. El tamaño es una característica del gato que tienes ahí, pero no es el gato. Y así, ¿no? Podríamos decir, pero ¿qué es el gato? Eso a lo cual estamos atribuyendo todo esto, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Mm? Entonces se hablaba de una sustancia, ¿no? De un algo, donde todas estas cualidades, que además son accidentales, están como adheridas, digamos, ¿no? Sí, pero ¿qué es? ¿Para qué introduces algo que además luego, en vez de dar lugar a lograr explicar algo, más bien crea una situación problemática? Porque ¿qué es eso a lo que estás llamando gato? ¿Qué es?
¿sí? Y entonces, claro, lo que va a hacer notar Hume es que en realidad nosotros estamos atribuyéndole cosas, ¿no? Nosotros estamos introduciendo, ¿no? Llamémosle sustancia, llamémosle causa, ¿no? Estamos nosotros introduciendo ahí cosas que no tienen nada que ver con nuestra experiencia. Sí, pero se supone que el conocimiento científico, si por ciencia entendemos eso que llamamos conocimiento realmente verdadero, en la época medieval como en la época antigua, ¿no? Se le llamaba ciencia al conocimiento de la esencia, al conocimiento de las causas, al conocimiento de la sustancia, pero ahora resulta que ni causa ni sustancia son realmente algo de lo que podamos dar cuenta vía la experiencia, por lo tanto, algo que no se puede afirmar como siendo, sino algo a lo que nosotros estamos introduciendo esto, ¿no? Y entonces, y claro, se ha vuelto un hábito en nosotros, ¿no? Hemos visto que las cosas se van produciendo de determinadas maneras, modos a los que nosotros hemos introducido, por ejemplo, la noción de causalidad, ¿no? O aparentes relaciones causales, sí, pero en realidad no. Es el hábito, me va a decir, ¿no? Son las costumbres las que explican por qué hemos terminado al final afirmando la causalidad y creyendo que esto forma parte de una realidad, independientemente además de nosotros, ¿no? O cómo es que hay algo así como la sustancia, ¿no? Y hemos terminado afirmándola como algo real. Pero no, ¿no? Esto no sería así. Claro, de ahí que para gente como Hume y para los empiristas haya un problema, pues, con digamos, las disciplinas en las cuales se han solido tratar estas cosas como realidades, como reales, ¿no? Como realidades independiente de nosotros, que eso es a lo que se denomina sustancia, ¿no? Entonces, es más, una afirmación como la cartesiana, ¿no? Soy una cosa que piensa, ¿no? Es prácticamente una afirmación de la existencia de una sustancia. Pero eso estaría entredicho, ¿no? Para Hume. Se tendría que poner en cuestión. Porque ¿qué soy yo? Una sucesión de cosas, ¿no? A la cual, para darle unidad, le atribuyo la presencia de un algo que además se supone no siempre está ahí presente, ¿no? Pero no es así, ¿no? Por lo menos desde la experiencia no hay forma de afirmar algo así, ¿no? Esto no pertenece al mundo que experimentamos, es algo que nosotros estamos introduciendo, ¿no? Bueno, y por último, y con estas críticas que van a hacer los empiristas a Descartes, no hay ideas innatas, no hay algo así como un mundo, o yo no puedo afirmar que exista algo así como un mundo externo a mí, y no hay pues un yo, ¿sí? Aparece entonces ahora la figura de Kant, ¿no? Donde Kant constituye algo así como un giro,
un cambio radical de lo que han venido diciendo los modernos en relación, en este caso, al conocimiento y a la realidad, ¿no? Es un cambio en términos ontológicos y en términos nociológicos, y que se extenderá, ¿no? Porque esto nos obligará a replantearnos también lo moral, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los ámbitos que suelen ser motivos de reflexión en los filósofos y que dan lugar a una forma de pensar y a cambios en nuestras maneras de pensar, ¿no? El propio Kant va a decir más o menos esto, ¿no? Y por ahí quisiera comenzar. Kant dirá que en realidad él era dogmático. Sé que se puede entender, en última instancia, como que él había seguido la línea que comenzaba desde Descartes. Gente que creía que el conocimiento era posible y que además podríamos llegar a un conocimiento de la realidad, ¿no? Y de repente nos dice que él era dogmático, pero que en un momento determinado leyó a Hume o leyó sobre las ideas de Hume, ¿no? Y que leyendo, ¿no? Conociendo las ideas de Hume, es que él, digamos, se ve obligado a dejar de ser dogmático, ¿no? Se ve obligado a dejar el dogmatismo. Se despierta de su sueño dogmático, dirá, ¿no? O sea, que las ideas de Hume lo despiertan de su sueño dogmático, ¿sí? Claro, para él los empiristas habían desarrollado una crítica hacia los dogmáticos racionalistas, sí, y esto lo había obligado a él a buscar un camino diferente, ¿sí? Eh, en, en ese camino diferente, algunos, ¿no? Y en el material mismo se nos presenta como una síntesis. O sea, ya no puedo ser dogmático, pero tampoco puedo ser escéptico. En realidad tengo que buscar un camino y ese camino supone tomar elementos de ambos, ¿no? Del empirismo y del dogmatismo, ¿no? No aquello que se critica, sino aquello que da o que posibilita la superación de esa crítica hecha, ¿no? Los empiristas han mostrado que nosotros no podemos conocer la realidad prácticamente, que no hay algo así como la realidad que pueda ser afirmada como tal. Y eso lo va a aceptar Kant, ¿no? Yo no puedo saber, o sea, no puedo afirmar nada acerca de una realidad independiente de mí. ¿Sí? No puedo. Sí, y tampoco puedo negar que conozco algo, pero no sería la realidad en sí. Lo que yo conozco es lo que experimento, el mundo que experimento. Del mundo que experimento puedo lograr conocimiento, ¿no? Hay que recordar que cuando Kant escribe sus libros más importantes, ¿no? La crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, ¿no? Estos tres libros que se van a convertir en muy importantes, muy famosos,
¿no?, que van a ser objeto de estudio. Hasta el día de hoy se estudian estos libros. Lo que nos va a decir, lo que sobre todo en Crítica de la Razón Pura nos va a decir es esto, ¿no? O sea, yo no puedo conocer la realidad en sí. Si hay algo así como una realidad en sí, yo no puedo dar cuenta de ella, no es posible, ¿no? Pero sí puedo dar cuenta, conocer la realidad que experimento, ¿no? Que es más, el conocimiento sobre la realidad que yo experimento ha venido desarrollándose, ¿no? Que hay ciertos tipos de conocimientos, ¿no? Ciertos tipos de conocimientos que hoy podemos reconocer como además verdaderos, ¿no? Como conocimiento en sentido estricto. Eso está en la matemática, está en la lógica, pero sobre todo está en la física. La física para Kant no es conocimiento científico, y lo es en tanto conocimiento verdadero, entendiendo por conocimiento verdadero, conocimiento seguro, conocimiento evidente, ¿no? Eso que resulte evidente. Pero solo puedo dar cuenta del mundo que experimento, solo puedo tener conocimiento del mundo que experimento. O sea, les pondré un ejemplo con un elemento que me parece a mí simple y sencillo, ¿no? Como ustedes verán, yo uso lentes. De repente alguno de ustedes también usa lentes. Y los que usamos lentes, sobre todo los que necesitamos usar lentes de manera permanente, podemos hacer una experiencia o podemos imaginarnos una experiencia más fácil que quizá los que no los usan, pero también igual los que no lo usan pueden entenderla, creo yo, ¿no? Y es la siguiente, ¿no? O sea, yo uso lentes, ¿no? No, ojo, no soy ciego, me los saco, veo. Lo que hacen los lentes es corregir ciertos problemas que hay en mi órgano visual, ¿no? Y que permiten que corregir esa anomalía que hay y por lo tanto permitirme ver mejor con ellos que sin ellos, ¿no? Pues bien, pero ¿qué pasaría? Piensen ustedes, ¿no? ¿Qué pasaría si las lunas de mis lentes, las lunas, tuvieran un color amarillo, ¿no? Un matiz amarillo? De hecho, si mis lunas tuvieran un matiz amarillo, todo lo que yo mirara a mi alrededor lo miraría con ese matiz, ¿sí? Con un matiz amarillo, ¿no? Medio amarillento. Sé que mis lunas son las que provocarían eso, porque me las puedo sacar, me saco los lentes, me los vuelvo a poner, me los vuelvo a sacar y veo que hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, en el color de las paredes que tengo al frente, ¿no? Si mis lunas tuvieran un matiz amarillo, me pongo mis lentes y la pared me parece media amarillenta. Me lo saco, es blanca, ¿no? Y entonces me lo vuelvo a poner, amarilla, me lo vuelvo a sacar blanca. Entonces ya no, es mi lente el que está provocando que yo la vea con ese matiz amarillo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo nunca podría sacarme los lentes? ¿Qué pasa si yo jamás, que desde niño haya tenido los lentes y nunca me hubiese podido sacar los lentes, ¿no? Seguro que miraría la pared que estoy viendo ahora con un matiz amarillo y para mí esa pared es amarillenta. Ese matiz amarillo es la pared. La pared es amarilla, ¿sí?
donde le estoy atribuyendo una cualidad, un color a la pared, pero como color que está en la pared, como color que tiene la pared. ¿Sí? Como no puedo sacarme los lentes, pensaría así, ¿no? La pared es amarilla. ¿No? No tendría forma de saber que no lo es. No habría forma. Y si por ahí alguien viniera y me dijera, no, no es amarilla, yo pensaría que él está mal, que yo soy el que tiene razón, ¿no? Es amarilla, aun cuando él diga que no. ¿Cómo saber que lo que estamos experimentando como real corresponde a una realidad independientemente de nosotros? Cuando nuestra sensación, nuestros sentidos, nuestra propia razón de repente tiene, ¿no? Sí, cierto tipo de... hay en ella ciertas condiciones previas a la experiencia y que están llevando a que yo experimente las cosas de un modo determinado, así como mis lentes, ¿no? O sea, previa a la experiencia misma de la pared está pues el matiz amarillo que tienen mis lentes y que van a llevar a que yo experimente la realidad con ese matiz amarillo y que yo piense que la realidad es así y que actúe como si la realidad fuera así además, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué nos dice que no nos está pasando eso ahora? Que el mundo que estamos experimentando en realidad no es el mundo en sí, no es la realidad en sí, sino aquello que experimentamos de un modo porque hay condiciones que hay en mí. Aquello que nuestra experiencia nos presenta, pero donde eso que nos está presentando la experiencia es el resultado de estímulos y una sensibilidad que tiene condiciones, que tiene a priori, le vaya marcando. Hay condiciones a priori en mí que están llevando a que yo experimente el mundo de un modo determinado. Por lo tanto, la búsqueda de conocimiento del mundo que yo experimento, en realidad es la búsqueda de aquello que yo mismo estoy colocando y que da lugar a ese mundo que yo experimento. ¿Sí? Digamos, habiendo visto el tema este de la causalidad, por ejemplo, o de la sustancia en Aristóteles, ¿no? Disculpen, en Hume, ¿no? Que decía que en realidad esto no se experimenta, ni causa, ni sustancias tienen que ver con aquello que experimentamos, sino es algo que nosotros introducimos. Entonces vendrá Kant y en cierto modo le da la razón a Hume, ¿no? Efectivamente. Es decir, ¿en qué sentido le da la razón? En el sentido de que esto no se puede afirmar como realidad independientemente de nosotros, ¿no? No hay algo así como relaciones causales que yo pueda afirmar como reales e independientemente de mí, ¿no? Lo que yo sí puedo decir es que cada vez que experimento las cosas, las experimento de un modo, ¿sí? Y que el modo en que yo las experimento parece manifestar que hay relaciones de este tipo, ¿no? Porque si no, no tendría explicación, ¿no? La regularidad con la que esto sucede, etcétera, ¿no?
No tendría sentido. Y entonces, sí, efectivamente, o sea, lo que yo conozco es solo el mundo que yo experimento. Y mi experiencia es lograda, es posibilitada por estas condiciones que hay en mí, ¿sí? Por esas condiciones a priori. Y cuando yo hago juicios sobre lo que estoy experimentando, no estoy haciendo juicios sobre una realidad en sí. Estoy haciendo juicios sobre realidades que yo experimento. Es decir, cuando yo eh, presento un enunciado en el que supuestamente estoy describiendo algo, esa descripción es descripción o bien de un hecho posible, o bien de un hecho que estoy experimentando. Pero que ese hecho que estoy experimentando, que esa realidad experimentada por mí, yo no puedo afirmarla como realidad en sí. Y eso es lo que nos está diciendo. Por eso cambia la manera de abordar todo esto, ¿no? Ya no hay una realidad. O sea, los griegos, los propios cristianos nos hablan de realidades en sí. Dios es una realidad en sí. El alma es una realidad en sí. El mundo es una realidad en sí, ¿no? Una realidad independiente de nosotros. Pero de repente viene Kant y nos está diciendo, cuidado, ¿no? No hay forma de saber que la realidad, independientemente de nosotros, sea así. No hay forma de saberlo. Y como no hay forma de saberlo, no se puede afirmar esto como una realidad en sí. Y utiliza ahí, o sea, palabras, términos griegos para dar cuenta de esto que está distinguiendo, ¿no? Una cosa es la realidad en sí, de la cual no puedo dar cuenta, pero debo presuponer que hay algo ahí, y a eso le llama noumeno, cosa en sí, pero que es incognoscible. Y luego está esta realidad que yo experimento y que sí puedo conocer, claro que sí, y puedo conocer además con exactitud. Pero, ojo, es realidad que yo experimento. Y utiliza el término de fenómeno, ¿no? O sea, lo que yo conozco son los fenómenos, no el nómeno. O sea, lo que conozco es el mundo que experimento, mas no conozco el mundo en sí, la realidad en sí. Y claro, todos nosotros, recordemos lo de Descartes, ¿no? Todos tenemos por igual la razón, todos nosotros tenemos facultades y esas facultades hacen que experimentemos el mundo de un modo, ¿no? Y experimentamos el mundo de un modo, de ese modo en el que, a partir de los a priori presentes en nuestras facultades, hacen que experimentemos el mundo de un modo. De eso se trata aquí, ¿no? En el caso de Kant. ¿Qué debo conocer? O sea, ¿qué puedo conocer? Los fenómenos, ¿no? Kant diría en un momento determinado que él habría tratado de contestar 3 preguntas en su vida, ¿no? ¿Qué puedo conocer? Es una de ellas. ¿Qué debo hacer? Y qué puedo esperar. Y que él pensaba de que todas estas 3 preguntas, al final de cuentas, ¿sí? Buscan dar respuesta a una pregunta, digamos, que de alguna manera compromete a estas 3, ¿no? ¿Qué es el hombre? Pero bueno, en este momento que estamos hablando de fenómeno, nómeno, ¿no? La idea es, bueno, yo solo puedo conocer los fenómenos. ¿Qué puedo conocer? Los fenómenos. Esa realidad que yo experimento. Y que cuando yo digo esa realidad que yo experimento, estoy dando cuenta de aquella realidad que yo no puedo afirmar como realidad en sí, que más bien en la medida en que la experimento
y que a partir del conocimiento que voy haciendo de ella, voy descubriendo que en realidad es una realidad en la cual interviene, ¿no?, las condiciones que hay en mí, ¿sí? Que el mundo es una construcción, ¿no? Se puede decir en esos términos, ¿no? No hay una realidad en sí, sino hay una realidad en la que yo he intervenido para que se presente de determinado modo. O mis condiciones, las condiciones que hay en mí, han intervenido para que yo pueda experimentarlas de un modo, ¿no? ¿A qué se refiere con esas condiciones que hay en mí? En el caso de la sensibilidad, que es una facultad humana, él cree que, claro, aquí en el caso de la sensibilidad, estas condiciones que hacen posible que yo experimente el mundo de un modo, es el espacio y el tiempo, ¿no? Espacio y tiempo. Todas las cosas siempre las voy a experimentar así, ¿no? A partir del espacio y el tiempo. Si alguien me dice, no, he visto un fantasma, ¿dónde? ¿Dónde? O sea, espacio, ¿no? ¿En qué lugar? ¿Dónde? ¿Cuándo? Tiempo, ¿no? Claro, si alguien me dice, he visto un fantasma y le preguntamos dónde, y me dice, en ningún lugar, entonces no, hay algo raro ahí, ¿no? Si le decimos, ¿y cuándo? Nos dice, no me acuerdo en qué tiempo. O no me acuerdo en qué momento, en qué hora. Comenzamos a, como que a sospechar, ¿no? De que no, algo raro le está pasando. Porque siempre vamos a experimentar las cosas temporalizándolas y espacializándolas, o ¿no?, en un espacio y en un tiempo. Pero no solamente está el espacio y el tiempo, ¿no? Claro, estas son condiciones a priori de mi sensibilidad, pero también está mi entendimiento o razón, ¿no?, que también tienes ciertas condiciones a priori, ¿no? Nuestra mente está estructurada, ¿no? Y sí, hay una estructura, ¿no? Y una estructura a priori, ¿no? Es decir, anterior a toda experiencia, nuestra mente ya está estructurada, ¿no? Eso que estructura nuestra mente es a lo que llamamos categorías, ¿no? Que sirven como estructuras a través de las cuales nuestra mente ordena todas las intuiciones sensibles, ¿no? Todas las intuiciones las ordenamos, ¿no? Un poquito para explicar esto, de repente, ustedes han visto esos juegos en los que uno arma cosas, ¿no? Por ejemplo, está el Lego, ¿no? Eso es como ladrillitos, ¿sí? Usted toma varios de esos ladrillitos y los va armando, ¿no? Va colocando uno con otro, y a partir de colocar uno con otro va formando cosas. O sea, va ordenando esos ladrillitos, y ese orden que le va dando le va permitiendo, ¿no?, reconocer
cosas ahí, ¿no? Con esos ladrillitos yo puedo formar una casa, puedo formar un auto, puedo formar un avión. Claro, formar quiere decir darle un orden para que tome esa forma, ¿no? ¿Sí? Dotarle forma a esto, ¿no? Pero claro, no es que los ladrillitos se formen por sí solos, no soy yo el que los está formando, ¿no? Es un entendimiento, una razón que le está dando forma, ¿sí? Eso pasa con nosotros, ¿no? Esta razón toma todo esto que digamos que nuestros sentidos, a partir de las intuiciones puras, han hecho posible, ¿no? Las sensaciones, y a partir de darle orden a estas sensaciones, sí, hacen que experimentemos el mundo de un modo determinado. Que, por ejemplo, pensemos las cosas relacionadas de manera causal, ¿sí? Eso es lo que explica por qué podemos conocer, ¿no? O sea, esa es la explicación. Y eso también explica los límites de nuestro conocimiento, ¿no? Claro, si yo dejara que mi entendimiento actuara por sí solo, sí, de repente no tendríamos un mundo que podríamos experimentar, ¿no? Porque la tentación que tiene nuestro entendimiento es la de ir siempre más allá de la experiencia. Es decir, formar cosas, digamos, sin contenido, vacías, ¿no? Vacías de contenido. Formas puras, por ejemplo, ¿no? La idea platónica, por ejemplo. Sí. Pero si también solamente nos dejáramos llevar por la intuición, o sea, por lo que nos dice, o por lo que resulta, ¿no?, de nuestros sentidos y las formas a priori que actúan en él, y no tendríamos este mundo que estamos experimentando tal como lo estamos experimentando, ¿no? Y entonces él cree que, claro, se necesita de ambos por eso, ¿no? De los sentidos y sus condiciones a priori, ¿no? Y luego de la razón y sus condiciones a priori, es decir, de lo que va generándose a nivel de los sentidos con la participación de nuestras intuiciones puras, o sea, nuestras condiciones a priori de espacio y tiempo, y lo que vamos a partir de los objetos producidos por nuestras sensaciones, ordenando y vamos tomando ya como experiencia de este mundo, ¿no? De experiencia de lo que estamos experimentando como mundo, ¿no? Ese arriba, abajo, atrás, adelante, que podemos, con el que podemos dar cuenta del mundo que experimentamos, no podemos afirmarlo como realidad en sí, pero sí podemos afirmarlo como mundo que experimentamos, y además así parece que experimentáramos siempre, porque
son estas condiciones a priori que hay en nosotros las que llevan a que experimentemos las cosas de este modo, ¿no? Y claro, toda nuestra experiencia del mundo la expresamos a través de juicios o enunciados. Y entonces ahí hace Kant, y seguro sus profesores ya un poco les han explicado o les van a explicar, hace Kant distinciones, ¿no? Entre diferentes tipos de juicios. Juicios analíticos, juicios sintéticos. Analíticos, sujeto y predicado dicen lo mismo. Sintéticos, sujeto y predicado no dicen lo mismo, ¿verdad? Y entonces se requiere de algo que ligue sujeto y predicado, ¿verdad? Y eso que liga sujeto y predicado, ¿verdad? Es la experiencia. Por eso a los juicios sintéticos se les suele vincular, ¿no? Con los llamados también juicios a posteriori, ¿no? O sea, estos juicios solo pueden considerarse como válidos, como verdaderos, con el concurso de la experiencia. Es la experiencia la que liga sujeto y predicado, ¿no? Digamos, la pizarra es blanca, ¿no? La pizarra podría no ser blanca, podría ser verde, podría ser negra. ¿Cómo sabemos que el predicado le corresponde al sujeto? ¿Cómo sabemos que blanca corresponde al sujeto pizarra? ¿No? Porque la experiencia así nos lo dice, ¿no? La pizarra del aula tal es de color blanco. ¿Cómo yo sé que eso es verdad? Porque si voy a esa aula, miro, observo la pizarra, voy a ver que el color que tiene esa pizarra es blanco. Entonces la pizarra blanca está describiendo un hecho efectivo, ¿sí? Y lo sé gracias a la experiencia. Pero si yo digo, digamos, ¿no? El triángulo es una figura de 3 ángulos, ese es un juicio analítico. Y digo que es analítico porque si ustedes se dan cuenta, triángulo, 3 ángulos. Cuando yo digo el triángulo es una figura de 3 ángulos, ¿qué estoy haciendo en realidad? El predicado, figura de 3 ángulos, está repitiendo lo que dice el sujeto, triángulo, 3 ángulos, figura de 3 ángulos, ¿no? No está diciendo nada nuevo, no está diciendo algo distinto. No necesito de la experiencia para saber que el predicado y el sujeto son lo mismo, ¿no? Y por lo tanto para saber que este juicio es verdadero, porque no se está diciendo nada nuevo. Y entonces él va a hacer eso, ¿no? Una distinción entre los llamados juicios analíticos, juicios sintéticos. Los analíticos son a priori, los sintéticos son a posteriori, ¿verdad? Pero, y ahí viene lo que él cree estar, en lo que él cree estar innovando, lo novedoso que él estaría planteando, es que él cree haber, poder afirmar la existencia de juicios sintéticos a priori. Y que los llamados juicios sintéticos a priori son justamente los que encontramos en la ciencia, ¿no? Y en la física, particularmente en la física, ¿no? Recuerden, para Kant, y lo novedoso que estaría diciendo Kant es que los juicios de la física son científicos.
y que se puede probar esa cientificidad de estos juicios, ¿no? Estos juicios tienen como característica ser universales y necesarios. ¿Sí? La recta es la distancia más corta entre dos puntos, ¿no? No se está repitiendo lo mismo del sujeto, no se está repitiendo, eso era lo que pasaba con los juicios analíticos y por eso su verdad era a priori, porque se repetía sujeto y predicado, aquí no, no se está repitiendo. Sí, pero la posibilidad de determinar la verdad de este juicio, ¿sí? No necesariamente deviene de la experiencia, ¿no? Estos son juicios necesarios. Así es. La distancia más corta entre dos puntos es, ¿no? O la recta es la distancia más corta entre dos puntos, ¿no? Eso es lo que haría de este juicio un juicio sintético, ¿no? Amplía nuestro conocimiento, pero a priori. O sea, no necesitamos de la experiencia para determinar su validez, ¿no? Y de eso se trata aquí, ¿no? Bueno, ya para terminar, como ustedes verán, entonces en el caso de la época moderna, ¿no? Tenemos por un lado, viene Descartes y pone como lo más evidente al hombre en tanto sujeto coito, ¿no? Lo cual significa un cambio radical respecto a lo anterior, ¿no? En segundo lugar, se centra la atención en el conocimiento, sobre todo, toda vez que se está buscando afirmar un tipo de conocimiento como es el de la ciencia. La ciencia que nosotros conocemos se puede decir que es un invento moderno. Y esto pasa por dejar a un lado otro tipo de saberes, otro tipo de conocimientos, porque la ciencia sería el conocimiento, además sería ese conocimiento que el moderno está buscando en dirección a transformar el mundo, modificarlo, porque el mundo, la naturaleza, ahora es vista simplemente como una red extensa que podemos conocer y que podemos modificar, cambiar a nuestro antojo. Ella ya no tiene nada de sagrado. Todo lo que pueda tener de misterioso tiene que diluirse, ¿no? Y, y también recuerden ustedes algo que no les he dicho, pero que en esta parte de resumen lo voy a introducir, ¿no? Ya hemos, o sea, el hombre tiene entendimiento, razón. Ahí está la posibilidad de lograr ese conocimiento que se busca, que nos va a ayudar a modificar el entorno, transformarlo, cambiarlo a nuestro antojo, ¿verdad? Y uno de los elementos que constituye una clave para que ese conocimiento sea eficaz en su objetivo de transformar el mundo, lo constituye el método. Y aquí también nuevamente está Descartes, ¿no? El método. O sea, no somos unos más inteligentes que otros,
sino unos usamos mejor nuestra inteligencia, nuestro entendimiento, nuestra razón, y usarlo mejor significa hacerse de un método, ¿no? Sobre todo que tiene como propósito ese método evitar que nos precipitemos, ¿no? Pero es el método la clave para que podamos lograr este conocimiento que estamos buscando, que es el conocimiento científico, el que ahora nosotros llamamos conocimiento científico, ¿no? Y cuyo propósito, como hemos dicho, es transformar, modificar, cambiar, ¿no? El entorno para hacerlo mucho más humano en el sentido de posibilidad de satisfacer nuestras necesidades, de lograr esos recursos que nos hagan una vida mejor. A eso se le llama, pues, la sociedad de bienestar, ¿no? Construir una sociedad en la cual, a partir del conocimiento científico, podamos resolver todos los problemas que hasta ese momento no se habían podido resolver. Entre ellos está la carestía, la pobreza, la falta de recursos para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Y ya hemos visto, o sea, comienza a discutirse sobre la realidad, ya no como realidad en sí, sino como realidad que experimentamos, y comienza a centrarse la atención en la actividad del sujeto, como la actividad de este cogito, ¿no? En nuestra, la actividad del cogito como una clave, ¿no? Que nos permita entender, ¿no? Este mundo que se tiene como propósito conocer y transformar, ¿sí? Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar y ya nos vemos la próxima clase. Discúlpenme, la próxima reunión, ¿no? de este ambiente. Espero que lo dicho les sea útil y solamente para reiterarles, ¿no? Es acercarle algunas ideas que complementen lo dicho por los profesores en sus clases, ¿no? Ojo, complemente, ¿no? No se tiene más pretensión que esa, ¿no? Complementen lo que ha dicho para que les resulte más sentido a la hora de leer el texto del material que ustedes tienen que trabajar. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase y si pueden mandar algunas preguntitas, háganlo por favor para revisarlas y poder en la próxima clase darle, digamos, solución a lo que ustedes ahí nos planteen. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias.